Vamos a ver la segunda parte de flujo bidimensional de agua en su... Lo que tenemos aquí es una figura que muestra un estrato de suelo permeable sobre un estrato de suelo impermeable. En muchas obras civiles se pone un muro, el denominado pantalla, un muro pantalla, una estructura que puede ser construida a través de ataguías o de una sucesión de pilotes. El propósito de esto es contener o reducir el flujo, por ejemplo, de un río o de un lago aguas arriba, que pase bajo el muro de pantalla y se tenga aquí un nivel más bajo o a través de bombeo un nivel cero. Si nosotros ponemos piezómetros en la parte superior, vamos a encontrar que el lecho del río presenta, obviamente, esto lo sabemos, el mismo nivel piezométrico que coincide con la elevación del agua. Por lo tanto, esta línea que tenemos aquí entre A y B tiene la misma carga, es decir, es una línea equipotencial. AB es una línea equipotencial bajo el mismo principio, bajo la misma idea. El lecho del río aguas abajo CD también representa una línea equipotencial. Si ponemos varios piezómetros ya ahora dentro del estrato de suelo permeable, pues vamos a ver que marcan diferentes niveles debido a este flujo. No olvidemos que desde aguas arriba se va reduciendo la carga hasta aguas abajo y eso lo hace paulatinamente. Es decir, que si medimos en esta zona los niveles de carga a través de piezómetros, vamos a tener cargas mayores a los que mediríamos en esta zona a través de otros piezómetros. Por conveniencia, nosotros vamos a ubicar aquí tres piezómetros que justamente marcan el mismo nivel, es decir, que los puntos en los cuales han sido instalados estos piezómetros corresponden o se encuentran dentro de una misma línea equipotencial. Esta es la trayectoria de una línea equipotencial. En este caso estamos viendo una, dos, tres líneas equipotenciales. Esta última denominada como EF. Ahora vamos a ver cuál es la trayectoria de una molécula de agua que se encuentra aguas arriba hasta llegar aguas abajo. En el anterior video habíamos establecido que esta molécula va a seguir una línea de flujo y que las líneas de flujo, cuando se intersectan con líneas equipotenciales como la línea AB, deben hacerlo en 90 grados. Entonces, cuando llegue aquí va a pasar en 90 grados, es decir, dibujando una línea de flujo a 90 grados. Cuando se encuentre con esta otra línea equipotencial, también tiene que llegar con 90 grados y lo mismo cuando salga aquí e intersecte a la línea CD, que es otra línea equipotencial, el flujo de esta molécula debe seguir una línea de 90 grados. Por lo tanto, esta es la trayectoria que va a seguir esa molécula, esta es una línea de flujo. Repito, cumpliendo ese principio que habíamos dicho que para este método de redes de flujo debe cortar en 90 grados las líneas equipotenciales. Otra línea de flujo es esta que acabamos de ver que se ha trazado aquí, es decir, bordeando este muro de pilotes. De nuevo, esta línea equipotencial, esta línea de flujo, al atravesar la línea equipotencial AB lo hace con un ángulo de 90 grados, lo mismo cuando atraviesa la línea equipotencial EF cumple el requisito de hacerlo a 90 grados y cuando llega a salir aguas abajo también llega con una trayectoria de 90 grados respecto a la línea equipotencial CD. Otra línea de flujo particular es la que se da por el fondo de la intersección entre el estrato permeable y el estrato impermeable. Y esta es otra línea de flujo que obviamente intersecta a esta línea equipotencial en 90 grados. ¿Cómo lucen estas redes de flujo? Para este caso, en el que estamos presentando, existe evidencia a través de modelos físicos, modelos numéricos, de cómo lucen estas
redes de flujo. Empecemos con las líneas equipotenciales. Acabamos de establecer que en la base del río aguas abajo existe una línea equipotencial. Esta es otra línea equipotencial que también ya la hemos visto, pero existen otras líneas equipotenciales que tienen esta forma, siguen esa trayectoria. Finalmente tenemos esta otra. Entonces aquí estamos viendo una línea, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas equipotenciales. ¿Qué pasa con las líneas de flujo? Esta línea de flujo la hemos visto y como nuevamente lo repito, al pasar a través de una línea equipotencial lo hace con 90 grados. Aquí no exactamente, pero es lo que se trata de hacer. Otras líneas de flujo es esa otra línea de flujo. Otra línea de flujo puede ser esa. Otra línea de flujo se encuentra aquí en la base y otra línea que no está dibujada, ¿no? Pero que debería estar aquí la otra línea de flujo. Entonces tendríamos una línea de flujo, 2, 3, 4, 5 líneas de flujo en este caso. Para ver que cumplan la relación que también hemos mencionado en la anterior presentación, que es la de formar cuadrados, es decir, secciones en las que esta distancia sea igual a esta otra, pues se utilizan círculos para ver si cumple con aquello, ¿no? Aquí podemos ver que algunos cumplen con mayor precisión, otros no tanto. Miren, aquí es impreciso el método, pero en la mayoría de los casos tratamos de que se introduzcan círculos aquí. Eso nos va a dar la idea, repito, de que esta longitud es igual con esta otra longitud. Esa es una forma de construir estas redes de flujo. Aquí tenemos un canal de flujo. Ya sabemos que los canales de flujo están delimitados por dos líneas de flujo. Esta red de flujo en particular tiene un canal de flujo, dos canales de flujo, tres canales de flujo, cuatro canales de flujo. Es decir, canales de flujo NF4. ¿Qué pasa con las caídas de carga? Esta es una caída de carga, es decir, la diferencia de carga que existe entre un equipotencial y otro equipotencial. En esta red de flujo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caídas de carga. Entonces estas caídas de carga o caídas de potencial son 6. Esta es una red de flujo que ha sido dibujada bajo estas características, NF4, ND6. Pero esta no es una receta de cocina, no siempre se dibuja con estos números. Veamos aquí otro ejemplo. En este caso hay una red que está mucho más estrecha, donde tenemos número de canales de flujo 4, número de caídas de carga 8, y aquí para el mismo caso idéntico se ha dibujado una red aún más estrecha en la que se tiene número de canales de flujo 5, número de caídas de carga 10. Así que depende de cómo nosotros dibujemos, una red más amplia o una red más estrecha. No existe una sola red de flujo para un determinado caso. Aquí vemos otro caso en el cual pueden observar que la red es mucho más detallada. En el caso de las caídas de carga, por ejemplo, tenemos 18 caídas de carga. Esto es algo que ya hemos visto, así que lo voy a explicar de una manera mucho más rápida. Es posible calcular el caudal que pasa a través de un canal de flujo, ¿no? En nuestro caso hemos visto que existen equipotenciales que van atravesando, en este caso para esta pequeña sección, el caudal a través de este canal va a atravesar de esta línea 1, 2, hasta llegar a esta tercera línea equipotencial. La caída de carga en este caso va a ser generada por un mismo caudal que fluye, ¿no? Un mismo caudal que fluye ahí que tenemos, que es delta Q sub 1, delta Q sub 2, delta Q sub 3. También estamos observando aquí la geometría, la idea de geometría que tenemos, que nosotros probamos tratando de introducir una circunferencia en cada una de estas secciones, ¿no? Para darnos la idea de que son simétricas en cuanto a estas dos distancias. La caída de carga es la misma, esa es otra idea que se tiene, que entre cada línea equipotencial tenemos que dibujar, si se cumple que es un cuadrado, se supone que cada una de las caídas tiene el mismo valor, es decir, el delta H
entre H1 y H2 es la misma caída de carga que entre H2 y H3 y es la misma caída de carga que entre H3 y H4. En nuestro caso, entonces, la diferencia de caída de carga total desde este punto hasta este otro punto no es más que el número de caídas de carga 1, 2, 3 multiplicado por la caída de carga de cada uno de estos segmentos. De ahí podemos obtener que la caída de carga en cada uno de estos segmentos es igual a delta H, es igual a la diferencia de carga total dividida entre el número de caídas de carga. Generalmente en los problemas conocemos la caída de carga total y cuando dibujemos la red de flujo vamos a conocer el número de caídas de carga de tal manera que vamos a poder obtener cuál es la caída de carga para cada uno de estos intervalos entre líneas equipotenciales. A partir de esto podemos calcular con la ecuación basada en la ley de Darcy el caudal que fluye a través de este solo canal de flujo, de un solo canal de flujo. Entonces tenemos, bueno, es un dato general la conductividad hidráulica del suelo, es algo que debemos tener de entrada. El gradiente hidráulico de las presentaciones anteriores, de los videos anteriores, sabemos que es la diferencia de carga delta H sobre L, ¿no? Entonces en este caso el delta H de aquí a aquí sobre L. Para un área, en este caso tomamos un área unitaria por simplicidad, y tenemos el cálculo de delta Q, es decir, el caudal que fluye a través de solamente este canal es igual a la permeabilidad por la diferencia de carga total sobre el número de caídas de carga, infiltración por un solo canal de flujo. Esto, sin embargo, repito, ya hemos visto en el anterior video, en el video que antecede a este en mayor detalle. Vamos a utilizar ahora este ejemplo, que es el que debemos resolver como parte de la segunda práctica, ejercicio número 1. La idea es exactamente la misma, así que empezamos a analizar esto. ¿Qué es lo que se nos pide? Se nos pide en primer lugar, en este ejemplo, en el cual recordemos que aguas arriba tenemos una altura de agua de 5.5 metros, aguas abajo medio metro. El agua lógicamente va a fluir de esta zona hacia esta zona y lo que se nos pide es determinar cuál es el caudal que fluye por debajo de esta ataguía o de este muro de pilotes. ¿Cuál es el caudal que fluye? Y otro dato que también nos pide es cuál es la presión de agua, cuál es el valor de la presión de poros en el punto P y en el punto Q, que están ubicados a esa profundidad respecto del lecho del río, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a calcular ahora. Para eso, pues vamos a tener que dibujar inicialmente una red de flujo y hacer los cálculos que en su mayoría ya hemos visto en el video anterior, solo que esto es ya en este tipo de ejemplos más prácticos. Los anteriores eran teóricos, generalmente no se utilizan en la práctica. Este sí. Como conocemos la forma de las redes de flujo, es decir, que una red de flujo va a tener líneas de flujo que vienen así, así y así, y que tenemos líneas equipotenciales que van a darse de esta forma, pues dibujamos un círculo inicialmente ahí y otros círculos siguiendo más o menos esta trayectoria, de tal modo que de aquí siempre recordemos que esta es una línea de flujo, esta es una línea de flujo, por lo tanto las líneas equipotenciales deben salir a 90 grados, aquí tenemos las líneas equipotenciales y aquí trazamos una línea de flujo. ¿Para qué hemos utilizado las circunferencias? Para tratar de que esta dimensión y esta dimensión sean iguales y se cumpla el principio de la red de flujo y el cálculo del caudal que vamos a desarrollar y de las presiones posteriormente dentro de esta zona, pues sea lo más próximo a la realidad. Luego continuamos y como sabemos cuál es la forma de las líneas equipotenciales, ¿no? Empezamos a extender estas líneas, luego dibujamos las circunferencias para saber por dónde va a pasar la línea ahora de flujo, ahí.
Repetimos este proceso, es decir, extendiendo las líneas equipotenciales, dibujamos nuevamente circunferencias y luego trazamos otra línea de flujo. Hacemos lo mismo, dibujamos las circunferencias y trazamos una línea de flujo. Esto, claro, esta es una presentación ya trabajada, elaborada, así que nos va muy bien con esto. Generalmente cuando lo hacemos ya en un papel, esto va a ser prueba y error, ¿no? Vamos a tener que borrar estas líneas, volver a ajustar, mover un poco hacia arriba y hacia abajo. Lo que vemos en este detalle ahora, sin embargo, es que aquí no van a entrar circunferencias, aquí no entra una circunferencia y con eso vamos a lidiar un poco más adelante, unos minutos más en el video. Pero aquí no han entrado circunferencias. Por simetría, y hemos visto en unos slides anteriores cómo lucen estas redes de flujo, por simetría se repite al otro lado y vamos a tener lo mismo. En esta zona es donde ahora nos falta introducir circunferencias para completar y vemos que no cumple exactamente. Bueno, ese es un error con el cual vamos a convivir por ahora. No debe ser muy grosero ese error, si no los datos no van a dar, pero por ahora nos vamos a conformar con esto. De esta manera hemos obtenido nuestra red de flujo. Ahora pasemos a hacer el análisis numérico. Sabemos que el caudal, la ecuación, esta la hemos visto por si acaso para los que quieren revisar si es que no lo han hecho en la presentación anterior, en el video anterior a esta, que el caudal que fluye es igual a la conductividad hidráulica por la diferencia de carga total multiplicado por el número en este caso por el número de canales de flujo sobre el número de caídas de potencial o caídas de carga. Vamos a darnos como dato la conductividad hidráulica de 7.2 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. De nuevo, ya lo dije antes, la conductividad hidráulica en estos problemas es siempre un dato de partida. La diferencia de carga entre este punto y este punto es de 5 metros, ¿no? Recordemos que nosotros teníamos 5.5 metros aquí, 5 metros aquí, la diferencia 5 metros. Entonces de aquí a aquí, repito, 5 metros. ¿Cuál es el número de canales de flujo? 1, 2, 3, 4. Como habíamos dicho que aquí no entraban circunferencias, hacemos una estimación y este es 1/3 de un canal que no ha llegado a entrar. Por lo tanto, el número de canales de flujo es de 4.3. ¿Cuál es el número de caídas de carga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caídas de carga. En este caso, ND es igual a 11. Con todos estos parámetros, introduciendo los números en la ecuación, nos da este valor de flujo de caudal por debajo de este muro pantalla, de este muro de pilotes, que es igual a 14.07 por 10 menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, recordando siempre estas alturas de carga, tenemos una altura de carga aquí aguas arriba de 5.5 metros, una altura de presión, la que marca el piezómetro, desde la base, desde el lecho del río, y aquí desde el lecho del río 0.5 metros, vamos a calcular, ¿no?, cuál es la carga, cuál es la diferencia de carga en este caso entre este punto y este punto. La carga total es igual a la carga por presión más la carga por altura. En esta línea B', veamos cuál es la carga total. En primer lugar, sabemos que respecto de un plano de referencia, tomamos este plano de referencia o datum, pues tenemos la carga de presión, es decir, la carga que mide el piezómetro respecto del punto que estamos analizando, que es el lecho del río aquí, lo repito una vez más, es de 5.5. Esta es la carga de presión. Y recordemos que el espesor de este estrato es de 12 metros, por lo tanto este punto se encuentra a 12 metros del datum y esa es la carga por altura. Es decir, que la carga total en este punto es de 17.5 metros. Ahora se nos pide calcular cuál es la presión de poros,
que tenemos en este punto P, ubicado respecto del datum a 8 metros. Desde aquí hasta aquí tenemos 8 metros. ¿Cómo realizamos ese cálculo? Pues primero tenemos que ver cuál es el valor de las caídas de carga. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una carga total que es de 17.5 metros, pero que luego va cayendo. Aquí cae un delta H y aquí cae una fracción de delta H. Entonces tenemos que restar esa caída. Aquí tiene menos presión que en este punto. Ahí está. Si elevamos, si dibujamos un piezómetro, el nivel del piezómetro aquí es menor que el nivel del piezómetro aquí. ¿Por qué? Debido a esta caída de carga, caída de potencial que tenemos ahí. Si dibujamos una línea equipotencial que pase por esta zona, lo que vamos a ver en este caso es que se nos da una caída de carga y aproximadamente de un 75% de esta otra caída de carga. Es decir, que desde este nivel hasta aquí existe una caída de carga de 1.75. Cada una de estas caídas de carga delta H se las calcula como la diferencia de altura de carga total, entre este punto y este punto habíamos dicho que son 5 metros. Desde aquí hasta aquí la caída de carga es de 5 metros y dividida entre 11 caídas de carga. Por lo tanto, cada una de estas caídas de carga tiene un valor de 0.455. Si hasta este punto tenemos 1.75, quiere decir que la carga desde aquí hasta aquí se reduce en 1.75 veces este valor. Y eso nos dice la altura de carga en P, la altura de carga total en el punto P es igual a 17.5, esto, menos 1.75 delta H 0.455. En este punto la altura de carga total es de 16.7 metros, pero esa es la altura de carga total. Para calcular ahora cuál es la altura de carga de presión, solo dada por la distancia desde el nivel en el que mide el piezómetro hasta este otro punto, debemos restar a esta carga total el valor de carga por posición, es decir, 16.7 metros menos estos 8 metros hasta el dato. Eso quiere decir que desde el punto en cuestión hasta el nivel que mide el piezómetro tenemos 8.7 metros. Esa es la altura potencial, ¿no? O la carga por potencial. Sabemos de lo que habíamos estudiado en este curso que la presión de poros, la presión que se tiene aquí, la presión de agua, es igual a la altura de agua medida por el piezómetro multiplicado por el peso unitario del agua, que en nuestro caso son estos 8.7 metros, la altura medida en el piezómetro por el peso unitario del agua, y nos da que la presión, que es lo solicitado en este problema, la presión de agua, la presión de poros en este punto es igual a 85.4 pascales. Ahora vamos a ir a ver el otro caso. En esta otra zona tenemos a una distancia respecto del datum de 7 metros el punto Q. De nuevo, como la presión va disminuyendo desde aquí hasta aquí, para un punto Q vamos a encontrar un nivel de presión en el piezómetro menor que en el punto P, pero mayor que en este punto que está aguas abajo. Lo que queremos saber es ahora cuál es la magnitud de la presión de poros U en este punto. Haciendo lo mismo que antes, vamos a determinar cuál es el número de caídas de carga que se tiene hasta aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.04. Entonces 8.04 caídas de carga. Decimos, la altura de carga total en el punto Q es 17.5, que es la diferencia total de carga desde aquí hasta aquí, menos, aquí 17.5 es la altura de carga total aquí,
menos 8.4 veces la diferencia de carga entre líneas equipotenciales y nos da un valor de 13.68. Este valor, ahora que es total, si queremos encontrar cuál es la altura de carga en el piezómetro, pues debemos reducir, ya lo hemos hecho en el anterior caso, esta carga por altura, que es de 7 metros. Entonces a 13.68 quitamos 7 y ahora sí conocemos cuál es la altura de carga, la altura potencial, la altura en este caso de presión en el punto Q. ¿No? Entonces tenemos de aquí a aquí 6.68 metros. Bajo el mismo razonamiento, esta altura de carga de agua en el piezómetro multiplicado por el peso unitario del agua nos da el valor de presión de poros en el punto Q, que es igual a 65.5 kilopascales. Con esto ya tienen ustedes toda la explicación necesaria para resolver el primer ejercicio de la segunda práctica que les he dado. En un siguiente video les voy a presentar el conocimiento necesario, la teoría necesaria, con una explicación similar a la que hemos estado utilizando en los videos para que resuelvan el ejercicio número 2 de la práctica. Lo que ahora estamos viendo aquí son otros ejemplos, ¿ya?, de redes. Estas líneas son características. Por ejemplo, estas son, así debería lucir el flujo por debajo, la red de flujo, perdón, por debajo de la base de una presa. En esta zona existen unos pilotes, unas ataguías también, y esa sería la forma, cuando el flujo no puede pasar a través de este material que se considera permeable. Ahora, este es otro ejemplo. Estas son de nuevo, son formas de redes de flujo características. Este es un ejemplo de una red de flujo en el caso de una presa de tierra. Este es objeto del siguiente video que voy a preparar para ustedes. Y estas son redes de flujo que se dan en el caso de un muro de contención que tiene aquí un filtro, ¿no? Tenemos un muro de contención, se pone un filtro de drenaje y si la parte de arriba está saturada y presenta un flujo de agua, esta es la forma de la red de flujo que se tiene que esquematizar si queremos hacer el cálculo utilizando este método. Por lo tanto, como vemos, las redes de flujo tienen unas formas características, unas trayectorias características que las debemos conocer para que nosotros representemos redes similares en los casos que nos toque analizar. Y también con estos ejemplos, una vez más, vemos la importancia de las redes de flujo y la aplicación en la ingeniería práctica. Este es el caso de una presa donde tenemos pilotes en aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Y en este caso también es una condición particular, una forma particular de las redes de flujo.